esta tarde, amén, en el nombre de Jesús. El título del mensaje este día va a ser ¿Quién te escogió? Amén. Vamos a ver la vida de dos hombres, uno David, el rey David, y el otro el rey Saúl. Amén. Pero antes de eso les voy a decir por qué es que este estudio lo hicimos así. Gente me ha preguntado a mí, ¿por qué es que las personas que no están en el Señor todavía se pueden mover a veces en el don que parece que es el Señor o es el Señor? Por ejemplo, hay personas que están en el mundo que cantan bien bonito, y si tú ves para atrás en su vida, ellos actualmente en un tiempo fueron siervos de Dios, porque lo que hacían es que ellos cantaban para el Señor cuando eran jóvenes o estaban en la iglesia con sus abuelos o mamás o papás. Amén. Esos tiempos básicamente parece que han terminado, porque ahora los mamás y los papás no invitan a los jóvenes mucho a la iglesia. Amén. O dejan que hagan su voluntad. Amén. Quiero decirles a ustedes que estamos en una área muy delicada. Vamos a hablar de dos hombres. El primero es el rey Saúl. Amén. Hay una escritura, y ahorita mi tableta fue destruida, no tengo la escritura aquí. Dice que el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento. Amén. ¿Y eso qué significa? O sea, que si Dios te llama, Él no se arrepiente de llamarte. Amén. Él es un Dios bueno y Él te sigue llamando. Aunque tú hagas errores, Él te sigue llamando y te sigue buscando. Amén. Y Dios es amor. Él te ama hasta el último segundo que cierras tus ojos, y después Él se vuelve tu juez. Amén. El llamamiento de Dios es sin arrepentimiento. Él no se arrepiente de hacerlo. Amén. Pero nosotros tenemos que reconocer quién nos está llamando. Amén. Muchos falsos hermanos, falsas religiones, falsos profetas, falsos maestros, siempre empieza con una cosa. Ellos se autonombran. Amén. ¿Qué significa eso? Ellos, por ejemplo, no tienen título. Dios no los llamó a ser nomás hermano o hermana en la iglesia, los llamó a predicar el evangelio, a traer personas a conocer a Cristo. Pero ellos llegan al punto que posteriormente, porque tocan un instrumento bonito, porque cantan bonito o porque hablan bonito, de repente ellos se encuentran en la situación que ellos piensan que son algo más de lo que son. Amén. Y empieza su corazón a cambiar. Amén. Y hay otros que se autodenominan, que se ponen títulos como este. Soy el pastor profeta. Soy el evangelista, pastor, profeta, apóstol. Amén. Y esas cosas no son de Dios. Nomás hay 5 oficinas. Y nunca dice que se mezclan a las 2 en oficina. El Señor nos usa como Él quiere, y a veces nos usa en diferentes formatos, pero nunca se mezcla. Eso es una mentira del enemigo. Amén. Porque yo diga yo soy pastor, profeta, no significa que yo soy más que un pastor. Todos somos iguales en los ojos de Dios, diferentes funciones. Amén. Pero aquí empieza donde se empieza a levantar esa persona y trata de ahora apuntarse a algo que no es. Eso es muy peligroso en muchas áreas y buscan excusas. Amén. Personas que son homosexuales que han entrado a la iglesia, mujeres que quieren ser pastor de la iglesia, todas estas cosas entran a la iglesia, pero realmente no son de la palabra de Dios. Amén. Dios es el que escoge. Él es el que pone en oficina al pastor, al evangelista, al profeta, al apóstol y al maestro. Amén. Y esto está confirmado por el Espíritu Santo. No es porque si tienes una iglesia grande, eres esa cosa que tú dices que eres. Porque hay muchos músicos que tienen una audiencia bien grande, pero no significa que si cambian un día y dicen ahora soy pastor, que es pastor. Amén. La otra cosa que tienes que ver es que el Espíritu Santo también recuerda a la gente, al creyente, verdaderamente quiénes son en Cristo, y a la persona que está predicando que dice algo que es quién es en Cristo. Amén. El primer punto es que Dios es el que escoge y Dios es el que pone en lugar y Él es el que confirma. Amén. ¿Qué es el llamamiento de Dios? El llamamiento de Dios es Él llama, tú escuchas. Quiero que oigas, es bien simple. Él llama, tú escuchas. Hay tanta gente que no oye la voz de Dios. Si no oyes la voz de Dios, no eres oveja de Dios, es la palabra de Dios. Está en Juan, está en Mateo, amén. Que el Señor dice que los que son sus ovejas oyen su voz. Si no oyes la voz de Dios y estás en el ministerio, por favor, siéntate y aprende a oír, aprende a orar, aprende a buscar de Dios. Esto es duro, yo sé, pero tú tienes que entender que tienes que oír la voz de Dios para guiar a las ovejas de Dios. Amén. Si no oyes la voz de Dios, entonces ¿a dónde los estás guiando? Amén.
Vamos a hablar de estos dos hombres. 1 Samuel 8, 1 a 8. Amén. 1 Samuel 8, 1 a 8. Díganme amén cuando estén allí. Amén. El Señor es digno de alabanza. Amén. Yo me admiro con el Señor porque Él es tan bueno conmigo. Amén. Aunque a veces yo no soy perfecto. Nadie es. Pero una cosa les puedo decir. Yo soy su siervo. Amén. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquí quiero empezar. Hay muchas iglesias donde el pastor pone a sus hijos encargados de la iglesia cuando ella se retira. Es como un trabajo que le da a sus hijos, los pone en posiciones, aunque Dios no haya dicho qué es lo que Él quiere. Amén. Y la cosa es que siempre los encuentras porque si tú estás en esa iglesia y tus hijos están regándola, te juzgan a ti. Amén. Hablan de ti. Pero cada uno de nosotros es individuo. No podemos responder por otras personas, podemos responder por nosotros en frente de Dios y orar por los demás. Amén. Pero aquí este hombre, Samuel, él se envejeció y él hizo a sus hijos jueces sobre Israel. Amén. ¿Qué estoy diciendo de Samuel? Que él se envejeció y ya no vio la sucesión, la línea de sucesión él no la vio. Amén. Y sus hijos, vamos a ver qué estaban haciendo. Amén. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y su nombre segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En inglés dice el juzgamento. Amén. ¿Qué significa? Que la gente les venía y les daba dinero, posiblemente en el lado. Les dan cosas, las mujeres les daban favores, hacían cosas para estos hombres que pervertían y habían ensuciado el templo de Dios, porque Dios no los escogió. ¿Quién los escogió? Su papá. Amén. Óyeme bien, siervo de Dios. Amén. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las otras naciones. Pero no agradó Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Quiero que veamos ahí. Amén. El pueblo rechazó ¿a quién? A los hijos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo mal. Pero el pueblo hizo algo peor. Porque el pueblo no nomás rechazó a los hijos, rechazó a Dios por causa de los hijos de Samuel. Diciendo, queremos un rey que nos gobierne como todas las naciones. ¿Qué les había dicho el Señor a Israel? Que no iban a ser como las naciones que donde los iba a mandar. Amén. Y aquí vinieron a Samuel. Y miren lo que hizo Samuel. Entonces, cuando se la vio perdida, ¿qué pasó? Fue y buscó de Dios. Amén. Cuando ya había hecho el error y se había ido fuera de control, entonces buscó a Dios. Miren lo que dice. Amén. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Aquí quiero parar un segundo. ¿Quién está reinando sobre ti? Aquí Samuel había escogido a sus hijos. Dios no los escogió que fueran jueces. Y ellos hacían sus avaricias, hacían todas las cosas. Eso es lo que pasa cuando estas personas rechazan a Dios y los ponen en posición, sabiendo que son pecadores. Amén. Samuel, cuando se la vio perdida, buscó de Dios. Cuando el pueblo rechazó a sus hijos y rechazó a Dios en sus acciones. Amén. Pero aquí Dios le dijo, mira, me rechazaron a mí. ¿Por qué? Porque querían un rey. Amén. Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Amén. Vamos a continuar. Los hijos de Samuel habían pervertido la palabra de Dios. Quiero que oigas. Ellos habían pervertido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban ministrando en vez de Samuel. ¿Qué pasa cuando pones a alguien que no oye la voz de Dios? Ellos hacen lo que piensan que está correcto. Lo que piensan que puede llevarlos al lugar correcto. Amén. Nunca buscan el consejo del Padre. Ellos empiezan a juzgar basado en su vida carnal. Amén. Empezaron a tomar dinero. Empezaron a rechazar las leyes de Dios. Y esto causó que el resto del pueblo se pervertiera. ¿Qué pasa si estás en un ministerio, en un lugar, en una iglesia, donde empiezas a ver cosas que no son de Dios? Amén. Donde empiezas a ver que todo lo que quieren es tu dinero. Donde empiezas a ver que fulano está agarrando dinero por cantar.
Fulano está haciendo esto, fulano está haciendo lo otro. O andan las hermanas y los hermanos intercambiándose en relaciones. ¿Qué pasa? El pueblo se pervierte y toda la iglesia se hace así o se va mucha gente. Amén. Y el Señor le dijo a Samuel, me han rechazado a mí. ¿Qué han rechazado? Han rechazado la palabra de Dios. Han rechazado que Él les reine y les diga qué es lo que Él quiere. Amén. Y el Señor no estaba de acuerdo, aunque los dejó que lo hicieran. Amén. Ahora pasa tiempo. Amén. Quiero que entiendas. El pueblo quería un rey. 1 Samuel 10:1. Amén. Quiero darte una cronológica de eventos antes de que continuemos muy bien aquí. Amén. Otra vez es, ¿quién te escogió? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Una redoma es un frasco de aceite. Un frasco, quiero que veas. Un frasco. Amén. ¿Quién hace el frasco? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién hace el vidrio del frasco? El humano. El humano hace este vidrio. El humano hizo el frasco. El vidrio con que Samuel agarró para ungir. ¿A quién? A Saúl. Mira lo que dice. Y lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Quiero que veas esto. ¿Cómo empieza? Dijo, no te ha ungido. Amén. ¿Qué significa? En inglés es poquito más interesante. Dice así. Amén. It is not because the Lord has anointed you. O sea, que no es porque el Señor te ha ungido. ¿Eso qué le estaba diciendo? Piénsalo. El Señor no te ha ungido. No estás escogido por Dios. Pero, amén. ¿Entiende lo que está diciendo aquí? Yo sé que hay personas que dicen, no dice así. Quiero que lo veas bien. Amén. Dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Se puede tomar como, ¿qué no entiendes? Pero no es así. Amén. Vamos a continuar. Hoy después que te vayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín en Salsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar. Amén. Se han hallado, tu padre se ha dejado y ha de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué hará acerca de mi hijo? Amén. Ahora vamos a brincar para abajo. Dice aquí que él, amén, vamos a brincar para abajo. 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos y serás mudado en otro hombre. En inglés dice que serás cambiado a otro hombre. Amén. Él empezó a caminar, a hacer un proceso. Quiero que oigas, hizo un proceso. Él se alejó de allí, fue a un lugar, se encontró con una gente que lo empezó a encaminar, que eran una compañía de profetas, y él empezó a profetizar, empezó a cambiar su corazón a otro hombre. Amén, ¿están conmigo? Amén. Vamos a ver la diferencia. Amén. Empezamos a ver unas cosas. Que él era una persona que empezó a cambiar. Pueden usar la clave, empezó a cambiar. Amén. Pero algo pasó en el tiempo. 1 Samuel 15. ¿Quién había escogido a este hombre? Desde el principio fue el pueblo que dijo que querían un rey. Amén. El pueblo deseaba a un rey que hiciera ¿qué? Si leemos para atrás, que les diera liderazgo, que los defendiera, que los guiara. Amén. Ahora vamos a ver. Saúl hizo algo interesante. Amén. Gloria a Dios. 15:20. Él había sido mandado por el Señor, antes de que lo lea, a destruir el pueblo de Amalek. Completamente destruirlo, no dejar ni un animal vivo. Amén. Y cuando él fue a destruir este pueblo, él guardó todo lo que el pueblo quería. Él guardó todo lo que el pueblo deseaba. Amén. Él guardó todo lo que el pueblo halló bonito. Amén.
¿Por qué? Porque los reyes de este mundo buscan de tesoro. Amén. Los reyes de este mundo buscan por las cosas bonitas, por las cosas que pueden agarrar más ganancia, por las cosas que pueden ser valiosas para que su país crezca económicamente. Amén. Y aquí en este momento, él quien obedeció al pueblo. Vamos a leer el 20. Amén. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalequitas. Mas el pueblo tomó de botín ovejas y vacas, los primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí se oye bien bonito, ¿verdad? Obedecí. ¿Cuánta gente me dice a mí, obedecí lo que Dios quería? ¿O sí? Entonces, ¿por qué te viste en Facebook en el club la otra noche? Obedecí lo que el Señor quería. Entonces, ¿por qué andabas en el mall comprando vestidos provocativos y ropa provocativa? Obedecí lo que el Señor quería, pero mis amigas, mis amigos, ellos querían llevarme a celebrar mi cumpleaños, pastor. Usted tiene que entender. Es que andamos en el mall y mis amigas o mis amigos me dijeron. Eso es obedecer al pueblo. ¿A quién te ha llamado? ¿Quién te llamó? Amén. Fue mandado este hombre a destruir todo, no dejar ni una cosa viva. ¿Y qué es la primera cosa que hizo? Guardó al rey. Guardó las cosas buenas. ¿Por qué? Porque el pueblo le había dicho. Amén. Y él decidió obedecer a quien lo escogió. Hay muchos ministros que están en iglesias este día, en denominaciones. Yo no tengo nada contra ustedes, hermanos, pero están en denominaciones, están en iglesias y el pueblo les dio el trabajo. Tienen el trabajito, agarrar poquito dinero del pueblo que les dio el trabajo. Pero verdaderamente Dios te escogió. Porque si Dios te escogió, tú tienes que decir lo que Dios dice, no lo que el pueblo le va a agradar. Muchos pastores se paran en el púlpito y no hablan del pecado. No hablan de la muerte, no hablan del infierno, no hablan de santidad, no hablan de la salvación como debe de ser. Hablan de las cosas que el concilio de la iglesia les quiere que hablen de. ¿Por qué? Porque si no, no tienen trabajo. Es la misma cosa que le pasó a Saúl aquí. Amén. Continuamos. Amén. Dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedece las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es el rebeldía, y como Dios ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú deséchate de la palabra de Jehová, él también se ha desechado para que no seas rey. Amén. Quiero que oigan aquí. Tomen mucha atención aquí. Amén. Una marca, la más importante marca de un cristiano, de un verdadero cristiano, de un siervo de Dios, es la obediencia. Amén. Aunque no te guste, aunque no me guste, a mí no me importa lo que diga nadie. Si el Señor dijo así es, no me importa que hasta el presidente del mundo venga y me diga diferente, porque así lo ha dicho Jehová. Amén. Pero he visto a muchos cristianos que obedecen a sus hijos. Obedecen a sus esposas y esposos, obedecen a los amigos, obedecen a toda esta gente. ¿Por qué? Porque quieren compadecer a esta persona. Igual los falsos profetas y los falsos maestros, ellos quieren que una iglesia grande, personas que les den más dinero. Ellos quieren que la gente esté contenta. Amén. Ellos no entienden que el obedecer es mejor que el sacrificio. Ellos no entienden que cuando ellos hacen eso, cristianos, si tú haces eso, si tú estás dejando que la gente te cambie tu mente a desobedecer a Dios, estás en rebeldía y estás en brujería en tu vida, porque ellos tienen control sobre ti. Te digo una clave bien grande. Si tú te intimidas, este es un siervo de Dios, y tienes amigos, amigas, esposo, esposa, hijos, y tú te intimidas decirles a ellos la verdad por lo que cómo van a reaccionar, tú estás siendo controlado y estás embrujado por esa persona. Amén. Porque brujería nomás es control. Amén. Tienes que entender que la razón que estás así es porque no estás obedeciendo a Dios. Amén. Hay que continuar. Me estoy desviando. Amén. Este hombre decidió no obedecer a Dios. ¿Qué has decidido tú? No importa la situación, ¿qué has decidido tú? Amén. En sus propias palabras. Él dijo, pero el pueblo. Amén. ¿Qué dijo Adán? Pero la mujer. ¿Qué dijo la mujer? Pero la serpiente. Amén. ¿Qué haces tú cuando la riegas? Es que mi esposa. Es que mi esposo. Es que mis hijos.
Ya te doy un secreto. Yo sé que está de acuerdo, el pastor Van está haciendo amén, amén. Déjate un secreto. A Dios no le vas a venir con esa excusa en el día de juicio. Porque, ¿qué le dijo a la serpiente? Lo juzgó. ¿Qué le dijo a la mujer? La juzgó. ¿Qué le dijo al hombre? Lo juzgó. Por lo que ellos habían hecho. No por lo que había hecho la serpiente juzgó a la mujer. Juzgó a la mujer por lo que ella hizo. Juzgó a Adán por lo que él hizo. Amén. Y si ves la gravedad del juzgamento, lo peor fue la serpiente, después la mujer y después Adán. Amén. Hay que continuar. Amén. Él le dijo a Saulo, rebeldía es como el pecado de brujería. Amén. Vamos para atrás ahí. 20. Y dijo, e idolatría como la obstinación. Amén. ¿Por qué? Porque obstinación es ser terco. Amén. Stubborn, terco. Amén. ¿Cuánta gente terca tenemos aquí? Yo soy terco en Dios, créame. Amén. Dice, por esta razón, este hombre desechó la palabra de Jehová. Oiga lo que te estoy diciendo. Por esa razón, Saulo desechó la palabra del Señor. Porque él era terco. Amén. Y porque él era terco y rehusaba cambiar su manera de ser, Dios le quitó su trono. Hay muchos cristianos que dicen no se puede perder la salvación. Puedes perder tu lugar. Está mostrado por todas las escrituras. No dejes que te mientan. Amén. Continuamos. Amén. Pero David fue seleccionado diferente. Vamos a verlo ahorita. ¿Qué dijimos de Saulo? Él fue ungido con ¿qué? Un frasco. Hecho por las manos de ¿qué? Del hombre. Amén. Y le dijo el profeta, no es porque el Señor te ha escogido. Amén. Vamos a 1 Samuel 16, 12. Amén. Dice así. Envió pues, antes de eso le voy a decir, el profeta había ido a la casa de Jesse. Amén. Y él fue porque el Señor lo mandó. Quiero que oigan, el Señor lo mandó porque dijo que ahí había escogido a un hombre detrás de su propio corazón. En español la palabra Jesse es Isai. Pero el Señor, quiero que oigan, el Señor había buscado por todo el mundo y había hallado un hombre detrás de su corazón en la casa de Isaí, de Jesse. Y lo mandó para allá. ¿Ven? A ungirlo. So vino el profeta y el papá dijo, igual como Saulo, uno de mis hijos hace rey, wow, voy a estar rico, amén, voy a tener todo lo que necesito, amén. ¿Y qué hizo? Trajo al más grande, fuerte y hermoso, amén. Trajo al siguiente que era poquito menos y al otro, y al último, trajo al que nadie hablaba de él. Posiblemente, hermano o hermana, tú estás sentado atrás en la iglesia. Tú no quieres que nadie te vea. Tú nomás estás limpiando, estás obrando, estás haciendo cosas por Dios, estás orando secreto. Posiblemente no estás en la luz. Nadie te quiere oír de ti, nadie quiere verte porque tú no eres algo que ellos consideran bueno, bonito, ni fuerte. Pero Dios había escogido a ese hombre, a David. Vamos a seguir leyendo. 12 a 14. Y envió pues por él y lo hizo entrar al último hijo. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. ¿Quién lo escogió? Jehová. ¿Quién lo escogió? Jehová. Jehová. Amén. Dice aquí. Amén. Gloria a Dios. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiero que oigan. La otra unción pasó en secreto. No había nadie ahí. Amén. No se había reconocido. Y aquí David fue ungido con un cuerno enfrente de todos sus hermanos y su papá. ¿Quién hizo el cuerno? Es parte de la creación de Dios. Dios hizo el cuerno mientras el hombre hizo
del frasco. Amén. Y aquí lo ungió delante de todos sus hermanos. Amén. De su papá que estaba buscando al mejor, vio que el menospreciado era el escogido. Amén. Y aquí David no tuvo que hacer nada. Saúl lo tuvo que ir acá, hacer esto, para encontrarse a profetas para cambiar. Amén. David, amén, fue ungido y el Espíritu del Señor cayó sobre él y se apartó de Saúl. David no tuvo que hacer nada más recibir. El pastor Juan habló de recibir ayer o el lunes. Más recibir. ¿Por qué? Porque David había estado siendo preparado por Dios desde hace mucho tiempo. David nunca estaba en casa, él era el menospreciado. Trataban a sus hermanos mejor, ellos estaban, los más grandes, fuertes y valientes, estaban adentro de la casa comiendo, descansando, haciendo nada. Mientras el joven David estaba afuera en la oscuridad cuidando las ovejas, protegiendo las ovejas. Él estaba siendo preparado por Dios, por lo que Él tenía para él. Si tú estás ahorita y te ves en esa situación, no te preocupes, Dios tiene cosas grandes para ti, por eso está preparándote. Amén. Porque cuando llegó el tiempo de la unción, Él no tuvo que hacer nada, ya estaba listo para recibir. Amén. Vamos a continuar. Vino un espíritu malo sobre Saúl. Amén. ¿Por qué? Porque él se había dado completamente a la rebeldía. Quiero que me oigas, hermano o hermana. Si tú piensas que Dios está contigo y no oyes la palabra de Dios, no oyes la voz de Dios, no obedeces a Dios, no me importa si piensas que es tan inocentito, no obedeces a Dios. Tengo noticias para ti. ¿Es posible que un espíritu malo esté afligiéndote? Si hayas paz nomás cuando está la alabanza, pero en el mensaje te duermes. Si hayas paz en la alabanza, pero tu mente está acá cuando está el mensaje, ¿es posible que un espíritu malo te esté afligiendo? Si necesitas oír alabanza para dormir, alabanza para vivir, ¿es posible que algo te esté afligiendo? Porque quiero que oigas, una relación no es de cantar todo el tiempo, es de hablar con Dios. Amén. Vamos a continuar. Amén. David tenía una relación con Dios. ¿Saben cómo sé? Les voy a decir. 1 Samuel 17. Aquí todo este capítulo es tan importante que un día lo deben de leer completamente y estudiarlo. Está hablando cuando Goliat vino y estaba desafiando al pueblo de Israel. Todos los días venía Goliat por 40 días. ¡Hey, ustedes israelitas, vengan a pelear, ándale! Amén. El rey Saúl no era un hombre pequeño, era también gigante. Dice la Biblia que él era de mi tamaño y mitad. Hasta acá. Amén. Y él también tuvo miedo de este gigante. Mira lo que dice en 1 Samuel 17, 8 a 11. Amén. Vino el gigante y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Bien importante, ¿qué les dijo? ¿Qué no son ustedes siervos de Saúl? ¿Eres siervo de Saúl? La palabra Saúl, muchos dicen que es la palabra chico o pequeño, pero no es así. La palabra Saúl en el original hebreo es la palabra pozo y muerte. Amén. La palabra pozo y muerte. ¿Qué nos dice el escritor? Que cuando andas en oscuridad, si alguien se cae en un pozo y lo sigues, también te vas a caer en un pozo. Este pueblo estaba siguiendo a un pozo y iban a caerse todos en un pozo. Les estaba llamando siervos de muerte, porque la palabra azul también es la palabra muerte. Amén. Aquí les estaba diciendo a todo Israel que ellos eran siervos de la muerte, que ellos eran siervos que no tenían vida. Amén. Que eran siervos de Saúl. ¿Qué no se supone que Israel eran siervos de Dios? Pero el demonio estaba hablando por medio de el gigante. Amén. ¿Qué es lo que te dice el enemigo a ti? Amén. Estás oyéndolo más que a Dios. Amén. Dice así.
Amén. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seríais vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Wow. Amén. Wow. El gigante les dijo, miren, amén. Miren, dice el gigante. Ustedes, si me vencen, nos rendimos, vamos a ser sus siervos. Pero si no, ustedes van a ser nuestros siervos, amén. Bien fácil, manden nomás una persona, no tienen que pelear. Amén. Y él dijo, hoy desafío al campamento de Israel. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque él sabía que eran hombres miedosos. Él sabía que eran hombres sin fe. Él sabía que no conocían a Dios. Él sabía que Dios de los ejércitos no estaba allí. Él sabía que estaban vacíos y había muerte allí. Él desafió a lo carnal de Israel. Cuando el enemigo viene y te ataca y te desafía, él no desafía al Dios que te ha creado un espíritu vivo. Él desafía tu carne. Quiero que oigas. El enemigo no viene y quiere atacarte a ti espiritualmente. Él sabe que va a perder si estás con Dios. Él te ataca ¿en qué? En tu carne. Amén. Se te sale tu apellido, como dice mi esposa. Amén. En vez de que se te salga el Espíritu de Dios de ti, se te sale tu apellido, se te sale tu raza. Se te sale quién eres. Aquí tenían miedo. ¿Sabe usted que Israel fue por 400 años destruida moralmente, mentalmente? Y ellos estaban llenos de miedo desde ese tiempo. Hasta este tiempo no se les había quitado. ¿Por qué? Porque aún viendo los milagros de Dios, aún viendo todo, ellos no podían captar lo que había pasado y no podían recibir completamente a Dios. Cuando se salieron de Egipto, nomás 2 entraron a la tierra prometida. Y después de tiempo y tras tiempo, cosas habían pasado y se habían atacado y Dios los rescataba. Y Dios los rescataba y Dios los rescataba. Amén. Pero aquí ellos habían escogido a su protector, a Saúl. Amén, no a Dios. Amén. Vamos a ir al 32. Amén. Digan amén cuando lleguen al 32. Vamos a leer hasta el 37. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra el filisteo. Amén. Gloria a Dios. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Quiero que vean, ¿cuándo fue ungido David rey? Fue en el capítulo 16, que es antes de esto, ¿verdad? ¿Amén? Antes de esto, él ya había sido escogido rey. Y él había sido preparado. Vamos a ver cómo. Amén. Dice así. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Déjenles hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes han sido mordidos por un perro? Por una abeja. Por un wasp. No sé qué es un wasp en español. ¿Y qué pasa cuando nos muerden? Duele. Pero aquí David dice que él tomaba al oso y al león por sus bocas y les arrebataba a la oveja que se habían llevado. ¿Qué no es eso lo que Dios hace? Él arrebata de la boca del diablo a los que son dignos de la salvación, a los que él ha escogido y amado. Aquí David estaba haciendo la obra de Dios, estaba entrenando para este momento. Amén. Él estaba entrenando para el día que él iba a tener que rescatar a Israel en el nombre de Dios. Amén. El gigante nunca esperó que viniera alguien en el nombre de Dios. El enemigo nunca espera que tú vengas en el nombre de Dios. Pero ¿quién te ha escogido? Amén. Dice así. Amén. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará del mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén. Ve esto. El gigante no esperaba que alguien hablara así. El gigante estaba desafiando la carne. Pero David venía en el nombre, mira lo que dice, ha provocado al ejército del Dios viviente. Él no estaba hablando del pueblo de Israel, quiero que oigas. Él está hablando de todas las fuerzas espirituales que estaban esperando el momento que alguien tuviera valor para pelear contra el enemigo. ¿Ese alguien eres tú? El ejército de Dios verdadero estaba esperando que alguien tomara el control y dijera, vamos en el nombre de Jehová. La siguiente cosa, tenemos que discernir la voz de Dios. Yo he hablado con personas, muchas personas, que se creen inteligentes en Dios. Leen la Biblia una vez y posiblemente cantan o posiblemente oran poquito. Y piensan que ya conocen todo. Piensan que ya no necesitan ayuda, no necesitan a la voz de Dios, no necesitan guianza espiritual. Amén. Se les dicen cosas y ellos dicen, no me digas. ¿Saben por qué le dicen no, te dicen a ti no me digas? Porque ellos saben si te les dices la verdad, ellos van a ser responsables en los ojos de Dios por lo que oyeron. Amén. Tienes que tener discernimiento de la voz de Dios. David tenía discernimiento. ¿Por qué? Porque él oía. Imagínate estando en ese tiempo en la oscuridad. No sé si has estado en las montañas donde no hay nadie. Y todo lo que podía oír en la oscuridad de él era una oveja acá diciendo meh. Otra oveja acá diciendo meh. Y otra haciendo un ruidito acá. Y grillos. Nada más. Y en esos momentos David empezó a discernir cuando Dios le hablaba. A veces tienes que estar a solas con Dios, nadie más alrededor, porque las otras personas son estorbos, otras cosas son estorbos. Tienes que estar solo con Dios, nadie más que tú y Dios. Y David oyó la voz de Dios. Tú piensas que un niño, él era un niño como de 13 a 15 años, que un niño de 13 años va, un león se llevó la oveja de mi padre. Voy a pelear con ella y matarla y rescatar la oveja. ¿Sabe que era un niño de 13 años ahorita? ¡Ma! ¡Pa! O peor, deja tomar un selfie. Hasta los adultos son así. Pero este joven, cuando oyó la voz del león, oyó la voz del oso, llevándose una oveja, también oyó la voz de Dios diciendo, arrebátala, quítala de la boca de ese león. ¿Por qué crees que lo hizo? Era un niño. El papá no lo estaba enseñando de las cosas de Dios, Dios le enseñó. Hay mucha gente que dice, tienes que ir a la escuela teológica. No, ¿sabes qué? Tienes que aprender a oír la voz de Dios. Si conoces la voz de Dios no necesitas nada más. Porque la escuela teológica te va a enseñar el límite de la persona que está enseñándote. Dios no tiene límite. Es bueno si vas a aprender básicas, pero no pares ahí. Busca de Dios. David no tenía escuela teológica. Él empezó a oír y a obedecer. Y yo pienso que empezó chiquito. Posiblemente Dios le dijo, ¿oyes ese ruido? Camina para allá a ver qué es. Deseando su valor. David era un hombre de valor, él no tenía miedo a nada. Amén. Y él vio. Llegó al punto que estaba listo. Dios le mandó un oso. Oyó, tuvo victoria. Dios le mandó un león. Oyó, tuvo victoria. Vino la unción. Que el Dios lo escogió de ser rey. Y llegó el test de Goliat. Donde todo el pueblo vio. Quiero que oigas, todo el pueblo vio quién estaba ungido por Dios. Amén. Vamos a continuar. Ya me lo termino, les prometo. Amén.
La última cosa que voy a decir de David y de Saúl antes de terminar es esto. Había una diferencia en el corazón. David era un hombre detrás del corazón de Dios, mientras Saúl era un hombre que no estaba él en el corazón de Dios. Él no tenía el mismo corazón. Cuando vio a David y vio que el Señor estaba con David, él lo trató de matar. Le mandó una lanza y lo quiso poner contra la pared. Quiso matarlo, lo perseguía de ciudad a ciudad a ciudad. Amén. David tuvo que dejar su parentela, tuvo que dejar su lugar, tuvo que escaparse, aunque estaba casado con la hija del rey. Pero al mismo tiempo, David tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de tener a Saúl allí, en vez de cortar un pedacito del manto para que viera que él estuvo ahí. Nunca levantó su mano contra Saúl. Él dijo en sus propias palabras, no es de mí de tocar al ungido de Dios, porque aunque Saúl era malo, el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento. Y David entendía eso, no levantó su mano contra Saúl. En vez, fue el enemigo que mató a Saúl. Unas versiones dicen que lo mataron, otras versiones dicen que estaba muriéndose ya de las heridas, que se quitó su propia vida. Amén. Pero quiero que entiendas una cosa. David no lo tocó. Gran diferencia en el corazón. David cuando pecó, Saúl cuando pecó, él lo que hizo es, bueno, yo voy a hacer sacrificio, en vez de decir, me arrepiento, Señor. Samuel, ¿puedes hacer sacrificio? Tú eres el llamado de Dios a ser el sacerdote, el profeta. David cuando la regó, aceptó su responsabilidad y dijo, Señor, perdóname, cambia mi corazón. Amén. Una gran diferencia. Estamos hablando, y te voy a terminar con esto, aprendiendo a discernir la voz de Dios. Es lo más importante en tu vida. Un amigo que quiere ser judío, que conocimos, el pastor Ron y yo, él dice que si tú oyes la voz de Dios, nomás una palabra en tu vida, eres bendecido. Yes. Pero Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz. ¿Qué significa? Que no nomás una palabra, vas a oír a Dios hablarte. Vas a oír a Dios decirte, vas a oír a Dios guiarte, vas a oír a Dios adentro de la profundidad de tu ser, tomar control de tu vida, detenerte de la mano y llevarte por los tiempos más difíciles. Ezequiel 3, 4 a 11. Vamos para allá. Quiero decirles que si así consideran la bendición, nomás oír la voz de Dios una vez o dos veces en tu vida estás bendecido, ellos no conocen a Cristo. Ese Cristo de la gloria que quiere hablar con nosotros todos los días, que quiere tener una relación con nosotros, quiere Él conocernos. Él conoce todo de ti, pero Él quiere que tú se lo digas. Él quiere que tú vengas a Él y le hables. 3, 4 a 11. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a las casas de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Quiero que vean esta parte aquí. El Señor está mandando a Ezequiel, amén, que hablara las palabras de Él al pueblo de Israel. Primeramente tenemos que hablar la palabra de Dios. No nuestra palabra. Mi palabra no va a hacer nada para ti. Mi opinión no va a hacer nada para ti. No te va a sanar, no te va a hacer libre, no te va a hacer nada. Amén. Por eso hay tanta gente en las iglesias que está tan atrapada porque están oyendo la voz de un hombre. Mi voz no te puede salvar. Amén. Pero mira lo que dice aquí. Es tan maravilloso. Dice, habla con ellos mis palabras. Mira lo que dice, porque no es enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino la casa de Israel. Él estaba mandando a Ezequiel a gente que entendía exactamente lo que él estaba diciendo, porque ellos tenían la ley. Amén. Ellos tenían la ley. Pero si ustedes el primero y segundo verso, no lo vamos a leer, pero dijo aquí, el Señor le dio un rollo que se lo comiera, eso era la ley. La ley fue comida y compactada y hecha, digestionada con la gracia de Cristo. Amén.
Y aquí él está hablando con ellos la palabra, no la ley. Amén. Y le dijo así: no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entendías, sino a ellos te enviarán, ellos te oirán. Amén. Mas la casa de Israel no te